Bueno, pues buenas noches a todos. Antes que nada, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Laura, al Círculo de Estudios Jaime Sabines. Para nosotros, bueno, pues siempre es importante abonar, ¿no?, al debate, a las ideas de esta lucha que estamos emprendiendo, que no es cualquier cosa, ¿no? No es un juego, realmente es el despertar social de las masas mexicanas, como lo estamos viendo en prácticamente todo el mundo. Y tenemos que hacerlo de una manera organizada, tenemos que hacerlo con una idea clara de hacia dónde queremos ir, de hacia dónde queremos llegar, y eso también parte de tener una lectura correcta de la situación, una lectura correcta de las circunstancias, de la situación actual en la cual nos encontramos, y de cara a eso, pues sacar las mejores conclusiones, pues para intervenir, ¿no?, para participar en el movimiento, para construir nuestra organización, y algo muy importante, para construir nuestro programa, para construir nuestra finalidad en la lucha, ¿no? ¿Qué es lo que queremos realmente? Y bueno, finalmente nos parece importante analizar esta cuestión de las perspectivas económicas, ¿no?, el desarrollo económico en México, precisamente pues para llegar a conclusiones en cuanto a cuáles son los elementos que realmente, económicamente, que realmente han creado esta tremenda polarización social en la cual vivimos hoy. Hoy vivimos en una situación de tremenda polarización social. El equilibrio del sistema capitalista está completamente roto. No hay manera de encontrar un país estable actualmente en México, en el mundo, perdón. Y lo que estamos viendo en todos lados es luchas, explosiones sociales, en todos lados. Hoy, bueno, tan solo las últimas noticias que hemos podido ver, ¿no? La jornada de ayer, por ejemplo, los diarios de ayer anunciaban las grandes movilizaciones que se estaban desarrollando en Estados Unidos. Después de más de 60 o 70 años por ahí, se habían convocado a huelga general en Estados Unidos, ¿no? Hacía años, décadas, que en Estados Unidos no se convocaba una huelga general. De hecho, en Estados Unidos hay una ley donde una empresa no puede ir, o un sindicato no puede ir a huelga con la excusa o con el objetivo de apoyar otras huelgas. Tienen que ir, son huelgas como independientes, ¿no? Yo como empresa puedo irme a huelga, pero si otra empresa quiere unirse a la huelga, eso es ilegal en Estados Unidos, ¿no? Y sin embargo eso se sobrepasó el día de ayer. Ayer vimos una convocatoria a huelga general un tanto cuanto desorganizada, no fue una huelga contundente, eso pues también tenemos que decirlo, pero bueno, finalmente la gente se fue sumando, ¿no? Los trabajadores, incluso los negocios de las zonas de Wall Street empezaron a cerrar, no como luego vemos aquí, ¿no?, que ven las movilizaciones y cierran para que no les pase nada, ¿no? Cerraban en apoyo, como ellos le llaman, al 99%, ¿no?, que es supuestamente el 99% del pueblo estadounidense está en contra del sistema capitalista, ¿no? Y las consignas eran muy concretas. Abajo el capital financiero, ¿no? La consigna era clara, abajo los banqueros. Esa era una cuestión concreta. Y bueno, evidentemente nosotros no podemos analizar las perspectivas económicas para México o cómo funciona la economía mexicana sin tomar en cuenta el panorama general de la crisis económica y fundamentalmente pues de la economía norteamericana, ¿no? Finalmente México es un país totalmente dependiente del funcionamiento de la economía norteamericana, ¿no? Bueno, la reunión de los G20, la que tuvimos también, la que se desarrolló el día de ayer en Francia, pues parte de las grandes potencias y de los países emergentes, ¿no? Es decir, los que abastecen de materia prima, como México, es un abastecedor de materia prima para las grandes potencias que desarrollan toda esta tecnología, toda la industria, para después mandar las mercancías a los mercados, ¿no?, como es Estados Unidos. ¿Y cuál era la noticia de hoy, no? Por ejemplo, la situación que se está desarrollando en Grecia fundamentalmente. Uno de los puntos fundamentales que se analizaron en la reunión del G20 ayer en Francia era precisamente la situación de Grecia. El estado de la política más bien que están lanzando las potencias de la Unión Europea, concretamente Alemania y Francia, una serie de medidas para no rescatar a Grecia. A ellos no les interesa rescatar al pueblo griego, a ellos les interesa exactamente su deuda, el sistema financiero, la cuestión del euro, donde incluso ayer se mencionaba unas situaciones como que Francia, Alemania quieren sacar a Grecia
de la zona euro, ¿no? De la moneda única. Por supuesto que no es algo totalmente conveniente. Ahorita lo que podemos ver concretamente es una crisis orgánica del sistema capitalista. Tenemos que ser muy claros en esa situación. Lo que estamos viendo a nivel mundial es una crisis brutal, la mayor crisis de la historia del sistema capitalista, donde efectivamente, por un lado, situaciones como esa, ¿no? Una contradicción tremenda. No les conviene, en cierta medida, que Grecia se salga de la zona euro, pero al mismo tiempo Alemania quisiera desatenderse de todo, ¿no? Quisiera regresar a su moneda, mantener su propia economía, pero los hilos que ha desarrollado el capitalismo, el desarrollo del capitalismo mundial, también la imposibilitan de hacer esa situación, ¿no? Entonces estamos viendo una de las contradicciones brutales del sistema capitalista, una contradicción tremenda, ¿no? Bueno, en prácticamente este último periodo de crisis, que inició a partir del año 2007, es cuando estalla la crisis, a partir de las hipotecas subprime, es decir, a partir del crédito hipotecario. Por ejemplo, en Estados Unidos lo que veíamos es que un montón de gente tenía casa, ¿no? Podía adquirir una casa, pero todo era a base del crédito, una extensión del crédito, ¿no? Marx decía que el crédito es extender el mercado capitalista más allá de sus límites naturales. Y eso es en realidad lo que estamos viendo, ¿no? Porque, bueno, en términos clásicos de la producción capitalista, tú produces una mercancía y la vendes al mercado, pues, para generar ganancia, para generar riqueza, ¿no? Y así se genera el dinero. Pero finalmente, en situaciones donde las mercancías no encontraban salida, los mercados no encontraban cierta salida, pues lo que se hacía era extender las posibilidades del mercado capitalista a través del crédito. Es decir, yo no tengo dinero, no puedo acceder a una casa, no te preocupes, yo te doy un crédito para que tú puedas tener tu casa y ya estás endeudado durante 20, 30 años. Pero ¿cuántos perdieron su casa? Exactamente, entonces, lo que pasó es que con esta política del crédito se infló una burbuja, la famosa burbuja inmobiliaria, se infló hasta que explotó, ¿no? En 2007 vimos cómo explotó esta burbuja del crédito y lo que vimos es un endeudamiento por parte de la economía norteamericana. De hecho, es de los países más endeudados actualmente, ¿no? Es el país que más debe en todo el planeta, es el país más endeudado. Es Estados Unidos por esta situación, ¿no? Sin embargo, bueno, en 2007 estalla la crisis, pero vimos la peor situación de la crisis, pues la pudimos ver en el año 2009, ¿no? El año 2009 fue el peor momento de la crisis capitalista. Las bolsas estaban caídas, los mercados estaban frustrados y una situación concreta: el mercado interno norteamericano estaba destrozado, acabado. Es decir, el capitalismo, si Estados Unidos era una de las máximas potencias mundiales, o la más, sigue siendo, tenemos que decirlo, sigue siendo, pues en gran medida se debía a que es el país que más, o era más bien el país que más absorbía mercancías de todo el mundo. Es decir, prácticamente la economía mundial se mantenía gracias al consumo interno de Estados Unidos. Eso se acabó. Las familias norteamericanas se volvieron totalmente incapaces de absorber mercancías, de comprar mercancías. Y con la explosión de la burbuja del crédito, incluso esa salida en base al crédito estaba totalmente fuera de lugar. No había posibilidad. Lo cual vimos un desempleo brutal. Tan solo en el año 2009 se perdieron alrededor de 600,000 empleos en Estados Unidos. Nada más en un año. Los índices de desempleo en Estados Unidos oscilaron del 2009 a la fecha entre el 9 y el 10%. Más alto incluso, índices más altos incluso que los que se anuncian aquí en México, ¿no? Las líneas oficiales, ¿no? Entonces, en el año 2009 tuvimos una contracción de la economía norteamericana del 2.6%. El PIB gringo cayó 2.6%, ¿no? Esto, evidentemente, como máxima potencia, arrastró al mundo entero, ¿no? Esta ha sido una de las peores caídas de la economía norteamericana. Y el PIB mundial, el Producto Interno Bruto mundial, cayó un 2.2%. La peor caída en 50 años del PIB mundial. Una crisis del sistema capitalista, ¿no? Después, en el año 2010, todos recuerdan escuchar hablar a Calderón del año de la recuperación, ¿no? 2010 era el año donde todo iba a salir adelante, la economía iba a progresar, bueno, su promesa de empleo, etcétera, etcétera, ¿no? La economía mundial,
tenemos que analizar, cuando hablamos de economía, tenemos que analizar la economía desde un punto macroeconómico, pero eso no nos dice todo, eso nos dice solamente una parte de la ecuación. Tenemos que ver las cuestiones también en términos microeconómicos, en la economía real, en los bolsillos de cada uno de nosotros. Es ahí donde existe la verdadera economía real. La realidad. Entonces, si nosotros analizamos en términos macroeconómicos, bueno, el año 2010 sí fue un año de recuperación económica, pequeña recuperación. No estamos hablando de que la economía haya regresado a los índices, por ejemplo, de los años 70s, 80s, ¿no? Donde, bueno, podíamos hablar de que había de alguna manera todavía auge económico en algunos terrenos. Bueno, pero en el 2010 vimos un pequeño crecimiento mundial del 3.5%. Y el PIB norteamericano creció alrededor del 2.9%. Esto le dio cierta confianza a Calderón, a la burguesía mexicana, no nada más a Calderón, a los empresarios mexicanos, ¿no? Que decían, bueno, 2010 va a ser el año de la recuperación, vamos a salir adelante, no se preocupen, el capitalismo es lo de hoy, ¿no? Pero esto es una recuperación totalmente inestable, ¿no? Tan solo en el año 2010 lo que empezamos a ver, se recupera el sistema capitalista, en cierto punto, pero empezamos a ver crisis de deuda en Europa. España, Grecia, Portugal, Italia, y bueno, hoy vemos claramente la situación en la que se encuentra Grecia, ¿no? Donde para que los bancos alemanes, franceses, inyecten dinero a la economía griega, ¿qué es lo que le están pidiendo? Recortar totalmente las políticas sociales, acabar con cualquier tipo de política social, ¿no? Por ejemplo, están reduciendo el 30% de las pensiones de los jubilados. Eso es lo que Alemania le pide a Grecia para poderle ayudar. El desempleo está brutal, ¿no? Recortar, hacer reformas laborales que eliminen cualquier tipo de prestaciones para los trabajadores. Están sacando a la gente de sus casas. La gente literalmente se está quedando en la calle porque no pueden pagar sus deudas, porque no pueden pagar los créditos por los cuales. Esas son las medidas que está planteando Alemania y Francia fundamentalmente para poder apoyar a Grecia, ¿no? Entonces, finalmente en el 2010 vimos una recuperación totalmente inestable. No había una base material que nos pudiese hacer pensar que la recuperación económica iba a repercutir en mayores empleos, en mejores salarios, para nada, sino todo lo contrario. Era una recuperación económica nuevamente basada en la especulación. Y bueno, en ese año la Comunidad Europea tan solo se desarrolló en un 1.7%, ¿no? Estamos hablando de cantidades pequeñísimas en comparación con el 2009. Pero si hacemos 2009 fue un año de caída total de las economías. Pero si lo analizamos con el 2008, el 2007, prácticamente la economía no creció, se mantuvo estancada, ¿no? Obviamente, pues la economía se ve afectada por esta situación. En el 2009, la economía mexicana se contrajo un 6.5%. El PIB mexicano cayó 6.5%. Es una caída tremenda, una crisis tremenda, ¿no? El peor resultado en 70 años. México no había tenido una caída, una contracción económica tan fuerte en 70 años, ¿no? Pero bueno, gracias al desarrollo de la economía mundial, gracias al pequeño auge que tuvo el desarrollo de la economía norteamericana, en el 2010 pudimos ver un pequeño crecimiento del 5.4% en México, ¿no? Esto en comparación con el año 2009, el peor año, el año de mayor contracción, ¿no? Y obviamente esto se debió gracias al pequeño desarrollo, al pequeño repunte que estuvo Estados Unidos y gracias a las exportaciones fundamentalmente petroleras, ¿no? Aquí vamos a ver también una situación que tenemos que analizar. Si nosotros solamente hablamos de las exportaciones petroleras, o de este pequeño crecimiento de 5.4%, podemos pensar que, bueno, México se recuperó, etcétera, etcétera. Pero si, por ejemplo, lo analizamos, ¿no? En el 2010 las exportaciones crecieron un 29.8%. Y tenemos que decir lo que se basó fundamentalmente en las exportaciones petroleras. Porque las exportaciones de las manufacturas, por ejemplo, en lugar de subir, las exportaciones de manufacturas aportan aproximadamente un 18% al PIB mexicano. Y esas, más que crecer, cayeron. Las exportaciones de manufacturas cayeron.
El desarrollo o el superávit comercial que le permitió las exportaciones petroleras también se debió al alto precio del barril de petróleo durante ese año, ¿no? En 2010 el barril de petróleo se cotizaba en más o menos 104 dólares por barril, ¿no? Entonces estamos hablando de uno de los índices más altos del precio de barril. Eso le permitió precisamente que México en ese año pues pudiese tener un desarrollo, ¿no? Entonces en 2010 crecieron 29.8% con respecto al 2009, que el 2009, recuerden, es la peor caída. Pero con respecto al 2008, si nosotros comparamos este crecimiento de las exportaciones en 2010 con respecto al 2008, estas crecieron solamente un 1.2%. Es decir, nuevamente estamos viendo que las exportaciones están totalmente estancadas, ¿no? Se estancaron. Y ahora, a eso, ¿no? México es un país exportador, fundamentalmente, como habíamos dicho al principio, ¿no? Es un país que los famosos países emergentes, que son los que dan materias primas, ¿no? La exportación de petróleo, etcétera, etcétera. Sin embargo, una de las medidas que el gobierno norteamericano adoptó para tratar de paliar la crisis fue aumentar sus exportaciones. Eso le afecta tremendamente a México. Es decir, ahora Estados Unidos ya no recibe mercancías. Ahora él quiere que los mercados compren sus mercancías, ¿sí? Como les había comentado, el mercado interno norteamericano ha sido el más grande mercado de absorción de mercancías en las últimas décadas, y es lo que ha permitido booms económicos, auges económicos a nivel mundial. Pero en un momento donde las masas norteamericanas son incapaces de absorber mercancías, de comprar, porque están tronadas, ¿no? Realmente la clase trabajadora norteamericana, que en gran medida es mexicana, es latina, está totalmente acabada, ¿no? Las clases medias han caído. Lo mismo que aquí. Las clases medias se están de alguna manera proletarizando, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la política de Obama durante el 2010? Aumentar las exportaciones. Estados Unidos durante ese año se convirtió en el segundo país más exportador, solamente después de China. En segundo lugar es Estados Unidos el país que más exportaba. ¿Y cuáles eran los mercados más favorables para las exportaciones norteamericanas? México y Canadá. ¿Por qué? Bueno, hace algunos años todo el mundo escuchó hablar del Tratado de Libre Comercio, ¿no? El Tratado de Libre Comercio pues permite que Estados Unidos las medidas arancelarias sean mínimas, que el tránsito de mercancías entre estos tres países pueda ser de manera muy fácil, sin tantos conflictos, sin tanta pérdida de ganancia. Entonces, para Estados Unidos se volvió una prioridad exportar mercancías a México y a Canadá. Esto obviamente iba a afectar totalmente, ¿no? Las exportaciones mexicanas, ¿no? ¿Y cuál fue la mayor palanca que utilizó la economía norteamericana? Las devaluaciones competitivas del dólar. Abaratar mi dólar. Yo abarato el dólar para que se vuelva muchísimo más competitivo en el mercado, más barato que el euro, y entonces se puedan absorber de manera más fácil las mercancías que yo estoy exportando, ¿no? Esa es una de las medidas que Obama trató de implementar para tratar de paliar la crisis. Esa medida le afecta tremendamente, prácticamente le pega en la yugular a la economía mexicana. ¿Por qué? Porque México pues ya no puede exportar como lo había hecho antes, ¿no? Antes México era un país privilegiado de alguna manera, no tanto, pero en este sentido de las exportaciones, ¿no? Era un país de alguna manera privilegiado, geográficamente estaba ubicado muy cerca de Estados Unidos, y Estados Unidos siendo el mercado que mayor absorbe mercancía, pues eso permitió un tremendo desarrollo de las exportaciones mexicanas. Las exportaciones de México a Estados Unidos eran alrededor entre el 85 y el 90%. Casi el total de sus mercancías iban al mercado norteamericano. Con estas medidas de Obama, obviamente, pues se ve totalmente imposibilitada la economía de desarrollar en este sentido las exportaciones, ¿no? Y bueno, evidentemente lo que estamos viendo es una crisis clásica de sobreproducción. Eso también tenemos que tenerlo muy claramente. Las crisis clásicas del sistema capitalista son crisis clásicas de sobreproducción. ¿Por qué hablamos de crisis de sobreproducción? El capitalismo, la burguesía, logró desarrollar las fuerzas productivas de una manera tremenda, ¿no? Por ejemplo,
antes un carro tal vez se producía, vamos a poner un ejemplo, no son datos exactos, vamos a suponer, antes un carro se producía en una semana, ahora un carro se puede producir o se puede maquilar en un día, ¿no? Es más, se sacan miles de carros en un solo día. Es decir, entonces todo eso es consecuencia del desarrollo de las fuerzas productivas. La tecnología, cómo se ha desarrollado de manera tremenda, ¿no? Existen un montón de ejemplos de cómo la tecnología se ha desarrollado, de cómo ahora se pueden producir miles de mercancías en un solo día, y todo eso, evidentemente toda esa mercancía que se produce tiene que encontrar un comprador, tiene que encontrar un mercado a donde venderse. Un capitalista no produce por gusto, un capitalista produce para generar ganancia, para generar plusvalía, ¿no? Para generar riqueza, acumulación de capital. Esa es la lógica del sistema capitalista. Y los empresarios, esa es su lógica, invertir para generar capital. Entonces, evidentemente, si yo produzco una mercancía, tengo que lanzarla al mercado para que esta mercancía sea absorbida. Pero ¿qué pasa? Es otra de las grandes contradicciones del sistema capitalista. Por un lado, tengo que explotar más al trabajador, tengo que abaratar su sueldo, eso lo imposibilita de tener mayores ingresos y poder comprar mayores mercancías, y entonces hay un montón de mercancías estancadas, hay un montón de mercancías que no pueden encontrar mercados, que no pueden encontrar salida. Eso es una crisis de sobreproducción, esa es la crisis del sistema capitalista que estamos viviendo en este momento. ¿Qué tiene que hacer la burguesía? ¿Qué tienen que hacer los grandes empresarios? Destruir fuerzas productivas. Tan solo, por ejemplo, a principios del año 2000, más o menos a la fecha, se han destruido tan solo en Chihuahua alrededor de 2,000 maquilas. Sí. Tan solo en Chihuahua. Y si nos vamos a Sonora o si nos vamos a Nuevo León, las cifras se duplican o se triplican de las maquilas que se han tenido que destruir. Precisamente porque los empresarios no encuentran salidas a sus mercancías. Estamos hablando... Eso beneficia a China. Eso beneficia a China relativamente. Ahorita podemos analizar de alguna manera esa situación, ¿no? Pero lo que estamos viendo, y tiene que quedar muy claro, es que lo que vivimos es una crisis de sobreproducción, una crisis clásica del sistema capitalista. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en la capacidad instalada, la capacidad del 100% de la capacidad instalada, por ejemplo, en Estados Unidos, productiva, de las empresas, de las fábricas, solamente en el 2011 solamente se está usando el 76.3%. Estamos hablando de que hay alrededor del 24% que está de fábricas que están paradas, ¿no? Totalmente. Y otra reseña clara de la crisis de sobreproducción es el desempleo, ¿no? Como les comentaba, en Estados Unidos se está viviendo un desempleo de entre el 9.1% y el 10%. Estados Unidos ya no absorbe mercancías, su mercado está totalmente caído, ¿no? Y ahora, bueno, necesita él exportar esas mercancías para tratar de paliar la crisis. Y otra de las cuestiones que necesita Estados Unidos es recuperar el equilibrio entre la oferta y la demanda. Es decir, hay millones de mercancías ofertadas, pero la demanda ha caído. Las masas no pueden absorber las mercancías. Es imposible, ¿no? Ahora lo vemos nosotros claramente. Antes podíamos adquirir más productos. Tan solo, bueno, si nos vamos a la canasta básica, pero incluso de lujo, ¿no? Antes podíamos adquirir más productos. No sé, era más fácil adquirir un carro, comprar una lavadora, comprar un refrigerador. Ahora apenas uno puede comprar cosas para comer, ¿no? Las cuestiones básicas para sobrevivir. Entonces, lo que estamos viendo es una crisis del sistema capitalista que no encuentra salida. No está encontrando una salida, ¿no? ¿Cómo Estados Unidos logra recuperar el equilibrio entre la oferta y la demanda? Destruyendo fuerzas productivas, destruyendo fábricas. ¿Y eso qué lleva? Desempleos masivos, desempleos brutales, ¿no? Lo que les comentaba en Chihuahua, imagínense, si se cerraron 2,000 maquilas, ¿cuántos empleos se perdieron? Y bueno, acabamos de ver un caso muy claro en México, ¿no? Que es el caso de la compañía de luz y fuerza del centro, donde de un plomazo se desplomaron 40,000, ¿no? 40,000 empleos, 44,000 empleos, de un plomazo. Mexicana de Aviación también, otros tantos, que ahora están como que los quieren recontratar, pero solamente unos cuantos, y con condiciones laborales que no respetan absolutamente nada los antiguos contratos colectivos de trabajo, ¿no?
Entonces, finalmente, en México el desarrollo de la economía en el primer semestre del 2011 se debió, como les comentaba, fundamentalmente a las exportaciones petroleras. En ese momento el barril tenía un costo de $104.35 por barril. Calderón salió con bombos y platinos anunciando que todo iba bien, que lo que pasaba en el mundo a México no le afectaba porque México era un país que cuidaba muy bien sus finanzas públicas, etcétera, etcétera, ¿no? Y efectivamente, como les comentaba hace un rato, ¿no? Si nosotros lo analizamos desde una perspectiva macroeconómica, efectivamente la economía mexicana tuvo un superávit comercial, tuvo una balance favorable en cuanto a las exportaciones, ¿sí? El déficit comercial es cuando quedas endeudado, digamos, cuando quedas por debajo, y el superávit comercial es cuando tus ganancias son favorables, son mayores. Entonces, efectivamente, en el primer semestre de 2011 lo que vimos fue un superávit comercial. Las ganancias fueron bastante buenas gracias a las exportaciones petroleras, ¿no? Pero las exportaciones de las manufacturas cayeron del 20 al 7.5%. Se dejó de exportar manufactura, una de las partes fundamentales también de la economía mexicana. Y obviamente eso trajo consigo también mayor desempleo, ¿no? Lo cual también nos habla de una tremenda desindustrialización. La capacidad ociosa, que es decir, la capacidad productiva en México no utilizada, en el 2011 fue del 30%. Es decir, nosotros podemos, en términos macroeconómicos, hablar de un balance comercial favorable, de un superávit, pero en términos reales, la industrialización, más bien hubo una desindustrialización del 30%. De la capacidad instalada solamente se usa alrededor del 70%. Y el 30% está parado, totalmente parado. Esa es una expresión también muy clara de crisis de sobreproducción. Y bueno, ¿cuáles son los balances para este año? Crecimientos de entre el 3.4%. Para el 2012 se espera un crecimiento del 3 al 4.5%. Son también crecimientos bastante mínimos, ¿no? También uno de los aspectos muy importantes que nos muestran cómo se está desarrollando la economía es la manera del financiamiento de la economía mexicana. ¿Cómo se financia la economía mexicana? Uno de los puntos de mayor financiamiento de la economía ha sido la inversión extranjera directa, ¿no? Es decir, inversionistas extranjeros que la inversión extranjera directa se refiere a la inversión directa a la productividad, porque hay mucha inversión en especulación, eso hay millones de pesos en especulación, pero la inversión extranjera directa se refiere concretamente a la inversión que va directamente a la productividad, a producir mercancías, a las fábricas. En el 2010 tuvimos un ingreso de $17.726 millones en inversión extranjera directa, un 16.6% más que en el 2009, pero si lo comparamos con el 2007, solamente es como una tercera parte de la inversión extranjera directa que entró en el 2007. En el 2007, por ejemplo, entró por inversión extranjera directa al país $27.310 millones, y en el 2010 solamente $17.000 millones, es decir, solamente una tercera parte de lo que ingresó en 2007. Y más en el 2010 y 2011, más que inversión extranjera directa, lo que hemos visto es una tremenda fuga de capitales. Una tremenda fuga de capital. Es decir, realmente hay muchos empresarios que no confían. Por la situación, ¿verdad?, que está viviendo el país, por eso están, ¿verdad?, llenos de los capitales. Claro, por supuesto. Obviamente, un empresario, como les digo, siempre va a invertir donde tenga ganancia. A ellos no les importa qué país sea, no les importa qué raza, ellos no ven de eso. Ellos se asumen como una clase, como la clase burguesa, y así se mueven, como la clase encargada de explotar al trabajador, de explotar al obrero, de extraer su plusvalía. La plusvalía es el dinero no remunerado al obrero. Por ejemplo, un trabajador que va a la fábrica 8 horas, que es la jornada normal, entre comillas, trabajando solamente 2 horas, logra sacarlo de su sueldo, ya, con lo que trabajó 2 horas. Y las otras 6 horas, todo ese dinero que generó se va para el patrón. Todo ese dinero es la plusvalía. Entonces,
Un empresario siempre va a querer extraer plusvalía del obrero, porque es de ahí donde genera su ganancia, es de ahí donde genera su capital, ¿sí? Entonces, todo eso hace que si un empresario no ve un terreno fértil en México para poder invertir, pues va a sacar sus capitales. Y lo que vimos precisamente durante el año 2000 fue una pérdida de alrededor de 31.113 millones de dólares de fuga de capitales. Un 79% más que en el 2009. 79% más que en el 2009, en el año de la crisis. Entonces, nos estamos viendo un gran financiamiento de la economía mexicana, ¿no? Otro de los puntos de financiamiento de la economía mexicana son las remesas. Las remesas, como ustedes saben, han caído, pero bueno, como todos sabemos, era la segunda fuente de mayores ingresos para México después de las exportaciones petroleras. Las remesas siempre se mantuvieron como en segundo lugar, pues, como inyectaban dinero a México, ¿no? Pero prácticamente durante 2009 y 2010 no hubo desarrollo de las remesas. Las remesas se mantuvieron, crecieron apenas en 2011 un 4.7%, en 2011 con respecto al 2010. Pero si lo analizamos con respecto al 2007, al 2006, las remesas prácticamente han caído, ¿no? Y lo hemos visto, bueno, muchos, a lo mejor, no sé si aquí haya, pero muchos tenemos familiares en Estados Unidos o por lo menos conocidos. Y hemos visto la situación que están viviendo nuestros paisanos, ¿no? Donde ya antes podían trabajar una semana, ahora solamente trabajan 1 o 2 días o a veces nada, ¿no? Realmente las remesas o menos exactamente, las remesas han caído totalmente, ¿no? Entonces, finalmente, ¿cuál es la salida que está buscando Calderón? Calderón, ¿cómo está haciendo para paliar la crisis? En primero, ha mandado un montón de bonos de deuda a inversionistas extranjeros, ¿no? Cantidad de bonos de deuda. Esos son capitales especulativos, totalmente especulativos. Yo lanzo un bono de deuda esperando que haya mejores tasas de interés para que pues, después el capitalista pueda generar grandes ganancias. Pero sin embargo, esos bonos de deuda solamente se basan en la especulación. En la especulación, si un empresario ve o un inversionista extranjero adquiere uno de esos bonos, pero ve que no le va a generar ganancia, simplemente retira sus capitales. E incluso por ley no están obligados a pagar esos bonos de deudas a la economía mexicana. Ellos no están obligados a pagar en caso de que se vean afectados. O sea, como siempre, ellos tienen todos las de ganar, ¿no? Pero bueno, con esta política lo que está haciendo Calderón es crear una burbuja especulativa. Lo mismo que provocó la crisis, lo está creando Calderón aquí en México. Crear una burbuja especulativa, porque está lanzando alrededor del 5% del PIB, 5% del Producto Interno Bruto en bonos de deuda, es decir, en especulación total directamente a la bolsa de valores. ¿Se endeuda más al país? Claro, por supuesto, eso va a generar una burbuja nuevamente especulativa, ¿no? Entonces, bueno, finalmente lo que estamos viendo es cómo esa dependencia de México hacia Estados Unidos, fundamentalmente por las exportaciones, se ha convertido en su contrario. Lo que estamos viendo ahora es que esa dependencia de México, que México mantenía, ¿no? Mantener el 85, el 90% de las exportaciones hacia Estados Unidos, se ha convertido en su contrario. Porque ahora México no encuentra salida a sus mercancías. No hay mercados, ¿no? Ni siquiera China, por ejemplo, que mucho se ha planteado, ahorita que comentaba la compañera aquí de China, muchos han planteado a China como la gran potencia que va a rescatar a la economía mundial, ¿no? Como que va a ser el sustituto de Estados Unidos. Eso jamás, eso es imposible. ¿En qué basó? Sí, bueno, China ha tenido crecimientos de entre el 8 y el 10% durante esta última década, pero volvemos a lo mismo. Si nosotros analizamos la economía en términos macroeconómicos, solamente estamos viendo una parte de la creación. Sí, se creció la economía china entre el 8 y el 10% durante la última década. Pero, ¿en base a qué? Exactamente, a abaratar la mano de obra. Los peores salarios que se pagan en todo el planeta son los del proletariado chino. Son los peores. Allá, por ley, no tienen derecho a sindicalización. No hay sindicatos en China. No, imagínense las condiciones laborales del proletariado chino, tremendas.
Volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Eso le permitió a los grandes capitalistas, a los grandes burgueses chinos, extraer una tremenda cantidad de plusvalía al proletariado, a la clase trabajadora china. Y eso le permitió tener un desarrollo económico tan grande. Pero sin embargo, China es incapaz de absorber mercancías. Su mercado interno está tronado, totalmente destrozado. China es incapaz de convertirse en una potencia mundial, precisamente por esta dependencia hacia las exportaciones. Y no nada más Estados Unidos está cerrando sus mercados internos. También algunos países de Europa están cerrando sus mercados internos porque todo el mundo está en crisis. Todo el mundo está en crisis. No hay estabilidad en ninguna parte del planeta, ¿no? Y obviamente las exportaciones, todo esto va acompañado de recortes al gasto público, ¿no? Acabamos de ver este gran debate que pasó en Estados Unidos entre republicanos y demócratas, donde pues efectivamente Estados Unidos estaba al borde de la crisis, de la recesión, ¿no? Estaba precisamente por el gran endeudamiento que tenía. Lo que hicieron los republicanos: está bien, te vamos a salvar Obama, vamos a elevar el tope de deuda de la economía norteamericana, pero a condición de que recortes el gasto social durante 10 años. Obama se comprometió a disminuir el gasto social 10 años. ¿Qué es el gasto social? Salud, educación, vivienda. O sea, a esta gente realmente no le interesa la ciudadanía. No le interesa las protestas, ¿no? Exactamente, eso es por lo cual hoy en Estados Unidos estamos viendo movilizaciones tremendas, sindicatos de estibadores, ¿no? Por ejemplo, en UCLA, los sindicatos de estibadores, que ha sido uno de los sindicatos pues también fuertes en Estados Unidos. Ellos, por ejemplo, no han querido cargar barcos de armamentos para ir a atacar a Irak o Afganistán. Ellos se han detenido de hacer esta situación, ¿no? Entonces, ahorita es uno de los sindicatos que también está muy fuertes en las luchas norteamericanas, ¿no? Bueno, también tiene un contenido muy también de artistas. Muchos artistas están al frente de la movilización, que no está mal, ¿no? Pero finalmente tenemos que ser claros en una cosa, ¿no? Son los obreros, son la clase trabajadora los que van a determinar realmente el rumbo de la lucha. Claro que hay que unirnos, ¿no? Por supuesto que los intelectuales, artistas, médicos, maestros, todos tienen que unirse en las movilizaciones, ¿no? Pero mientras la clase trabajadora no se sume, no podemos garantizar un real avance de los procesos revolucionarios. Eso es fundamental en cualquier proceso revolucionario, ¿no? Aquí en México también. Tenemos que impulsar para que el movimiento de regeneración nacional se ligue a las luchas sindicales, se ligue a los sindicatos, vaya a las grandes fábricas, a las grandes industrias, y llame a que los sindicatos se unan a nuestro movimiento, se unan al movimiento convocando huelgas generales, porque finalmente esas son nuestras herramientas tradicionales de lucha, ¿no? Nosotros hemos visto por la experiencia misma que una fábrica puede funcionar sin patrones. ¿Cuándo han visto usted al patrón que se ponga a trabajar, que se ponga a producir algo? Nunca. Las fábricas pueden funcionar sin patrones. Pero ¿cuándo han visto que una fábrica funcione sin obreros, sin trabajadores? Imposible. Ellos nos han hecho creer que nosotros dependemos de ellos, pero es totalmente al revés. Ellos dependen de nosotros. Los grandes empresarios, los grandes patrones dependen de la fuerza de la clase trabajadora. Si no tienen obreros, simplemente no puede generar riqueza, así de simple. Y sin el permiso de la clase trabajadora, un foco no se prende. ¿Quién produce los focos? ¿Quién produce la luz? ¿Quién produce los bancos? ¿Quién produce las botellas para el agua? Los obreros, la clase trabajadora. Sin nuestro permiso, un foco no prende, una rueda no gira. Esa es la fuerza que tenemos. Pero un punto fundamental es que en gran medida no somos conscientes de esa fuerza. La burguesía se ha encargado a través de los medios de comunicación, a través de las iglesias, de manipularnos y hacernos pensar como que somos débiles, ¿no? Como que sin el patrón no podemos existir. Porque saben, los grandes empresarios, la gran burguesía mexicana y a nivel internacional, saben claramente de la fuerza que tiene la clase trabajadora. Y obviamente saben que si la clase trabajadora se organiza y lucha, es capaz de derribar lo que sea. Híjole, ya nos pusieron competencia. Pero sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Ah, qué bueno.
Entonces, ¿cuáles son las medidas que Calderón va a utilizar o puede utilizar? ¿Cuáles son las medidas que están al alcance de Calderón para tratar de paliar la crisis? No hay otra más que la sobreexplotación. No puede hacer otra cosa. Los grandes capitalistas, no nada más Calderón, porque Calderón es el títere de los grandes burgueses, es el títere de los grandes empresarios, como lo ha dicho muchas veces Andrés Manuel, de los 30 potentados, de estos grandes dueños de las economías, que tienen como títeres pues obviamente a políticos que están de su lado, ¿no? Que representan a los elementos de derecha. ¿Cuál es la única salida que tiene Calderón? La sobreexplotación, explotar cada vez más a la clase trabajadora. Esa es la única salida que está tratando de impulsar Calderón para salir de la crisis, y esa es la única salida que impulsará cualquier burgués de cualquier país del mundo para salir de la crisis. En Grecia eso están haciendo. Ayer en la reunión del G20, al ministro griego, claramente Francia y Alemania le dijo: si no aceptan nuestras condiciones, no te apoyamos. ¿Y cuáles son las condiciones? Reducir mayor explotación hacia la clase trabajadora, reducir los salarios hacia los trabajadores griegos, el gasto público, volvemos a lo mismo, reducir gastos en vivienda, gastos en educación, gastos en salud, privatizar todo. Lo que quieren hacer es privatizar todo, privatizar la educación, como están haciendo aquí. Eso que pasa aquí, pasa en todo el mundo. Una cosa que es muy importante es que tenemos que quitarnos del nacionalismo, porque lo que sufre un trabajador mexicano, lo mismo sufre un trabajador alemán, un trabajador francés, un trabajador norteamericano y un trabajador griego. Las mismas condiciones de explotación. Están reduciendo sus pensiones en todo el mundo, están reduciendo sus salarios, están privatizando la educación en todo el mundo. La clase burguesa se mantiene unificada a nivel mundial. Lo que tenemos que hacer es que la clase trabajadora se unifique a nivel mundial. Es la única manera de derrotar al sistema capitalista y de mejorar nuestras condiciones de vida, ¿no? Entonces, Calderón no tiene otra alternativa más que intensificar la jornada laboral. Su famosa reforma laboral es una medida urgente para ellos. Si no ha podido pasar, también ha sido gracias a la movilización de los trabajadores mexicanos, tenemos que decirlo. Gracias a que la clase trabajadora se ha movilizado, se ha mantenido en lucha. Todos aquellos, incluso algunos dirigentes de izquierda, dirigentes reformistas, han dicho que la clase trabajadora es inconsciente, que el pueblo mexicano no piensa, pero eso es mentira, eso es una total mentira. Los trabajadores han demostrado que son capaces de dar la batalla una y otra vez. Hemos estado ahí al pie de cañón en cada convocatoria, en cada movilización. Si no se ha ido más allá, gran responsabilidad ha sido por las dirigencias de las organizaciones de izquierda y por los dirigentes sindicales que se han encargado de frenar en gran medida las luchas de los trabajadores. Han negociado con las patronales. Pero sin embargo, Calderón no tiene otra salida, ¿no? Y bueno, finalmente el desempleo también en México ha sido una de las cuestiones fundamentales que tenemos en la economía mexicana, ¿no? Por ejemplo, en el 2009 el desempleo era de 5.4%, el año mayor de la crisis. Ahorita estamos viendo un desempleo del 5.1%. Son las cifras oficiales, ¿no? En realidad, porque ¿qué hace el INEGI también o estas encuestadoras, ¿no? Bueno, ¿tú trabajas? No, nada, no vendes ni siquiera chicles afuera de tu casa. Ah, sí trabajas. Sí. Eso hacen, ¿no? Entonces, pareciera como que hay mucho empleo, pero bueno, toman en cuenta el empleo casi al que limpia los vidrios en las esquinas, ¿no? Y no por demeritar ese trabajo, pero finalmente eso no es trabajo, compañeros. Eso es una salida que la gente está buscando ante esa situación de miseria, de hambre que padecemos todos los días, ¿no? La misma delincuencia es una salida, ¿no? Finalmente en los estados del norte lo que estamos viendo es cómo la juventud está adoptando, más que estudiar, más que desarrollarse, como alternativa de vida, de crecimiento, entrar a las filas del narcotráfico, entrar a la delincuencia organizada. Porque están viendo que es ahí, ven a su tío que es albañil, que está en la miseria, o ven a su primo que a lo mejor sí estudió, pero que no siquiera encuentra empleo, y por el otro lado ven a su cuate que trae una camioneta, que trae un montón de dinero, pues
La salida es el narcotráfico, esa es la única alternativa que están encontrando, ¿no? Realmente. Y eso más o menos también, porque también hay, incluso en las mismas arcas de los narcotraficantes también hay clases. O sea, tenemos los menudeístas. Bueno, el Chapo, que lo acaba de poner la revista Forbes como uno de los hombres más poderosos, ¿no? Es el segundo más rico del mundo, o primero, quién sabe, porque las cifras de lavado de dinero no nos permiten tener una certeza en la cantidad de su riqueza. Pero lo que sí es muy claro es que es uno de los hombres más poderosos y más ricos de México. Pero a su vez tenemos un montón de traficantes a nivel de menudeo, donde pues también no son ricos ni mucho menos, ¿no? Igual siguen padeciendo la miseria. Entonces también incluso en las arcas del narcotráfico estamos viendo esta división de clases. Y bueno, finalmente lo que estamos viendo en México es, bueno, lo que vimos en el 2010 fue una recuperación de la economía, pero una recuperación que se basó en el aumento del empleo, ¿no? Con un alto índice de desempleo. La sobreexplotación es la única salida al alcance de la burguesía mexicana, no tiene otra. Esa es una de las grandes contradicciones del sistema capitalista. No tiene otra salida a la burguesía más que seguir explotando a la clase trabajadora, explotarla cada vez más, exprimirla cada vez más. Compañeros, esto tenemos que tener muy claro. El capitalismo es un callejón sin salida. El capitalismo no tiene salida, camaradas. Eso tenemos que ponerlo bien claro. No existe capitalismo con rostro humano. Esta es una idea falsa. No existen reformas que puedan salvar al capitalismo. Para nada. Esa idea del capitalismo con rostro humano es más utópica, 1000 veces más utópica que la lucha por el socialismo. No hay otra alternativa, camaradas. No hay otra alternativa más que la lucha revolucionaria por el socialismo, por construir una sociedad mejor, una sociedad con una verdadera democracia. Para nosotros democracia no es votar cada 6 años para ver quién nos va a explotar. Eso no es democracia. Eso es democracia para los empresarios, eso es democracia para los capitalistas. Para nosotros eso no es democracia. No puede haber democracia si no hay justicia social, si no hay una participación del pueblo realmente en los órganos de la dirección de la economía mexicana y de la economía mundial. Hacia allá tenemos que ir, compañeros. Hacia allá tenemos que ir, hacia el control de las fuerzas productivas, hacia el control de las palancas de la economía. Tienen que estar en manos del pueblo. Porque si esas palancas siguen estando en manos de los grandes capitalistas, en manos de los grandes burgueses, lo único que vamos a tener es mayor explotación, mayor miseria. No hay otra salida. El capitalismo no tiene salida, camaradas. Y lo que estamos viviendo es una crisis orgánica del sistema capitalista. Tenemos que tener mucha claridad en este sentido. Y tenemos que ser muy conscientes de esta situación, porque esto nos va a determinar hacia dónde queremos ir. Porque no nada más es el neoliberalismo. Nosotros no podemos decir que es simplemente el neoliberalismo el que nos está atacando. Claro, el neoliberalismo es una consecuencia directa del sistema capitalista, pero en general es el sistema capitalista. O sea, no se trata de regresar a las políticas keynesianas, por ejemplo, ¿no? Que planteaban que debe de haber un mayor control por parte del Estado hacia las palancas de la economía. Eso es lo que se planteaba en los años 50, 60, más o menos, donde decían, no, el Estado tiene que controlar toda la economía. Entonces, la solución no es esa, no es regresar al pasado. Ahora no estamos viendo un control de la economía por parte del Estado, sino un control por parte de la clase burguesa, de todo, de los bancos, de las industrias, de las escuelas, todo, compañeros, todo, desde lo que vemos hasta lo que comemos, lo que vestimos, todo está hecho con un solo fin, con el fin de producir capital. Todo. No hay nada que se produzca en este mundo que no tenga el fin de producir capital. Para nosotros los marxistas, para nosotros los que nos organizamos en la tendencia marxista militante, una auténtica revolución, y para la sociedad también, no nada más para nosotros, para la sociedad, una auténtica revolución es un cambio en la manera de producir. Tenemos que cambiar esa forma de producir que se basa solamente en la acumulación de capital, por una forma de producir que se base en las necesidades fundamentales de la sociedad. ¿Por qué empresas como Maseca, por ejemplo, tienen estancados ahí guardados millones y millones de maíz, mientras el pueblo mexicano se está muriendo de hambre? ¿Por qué?
porque su objetivo es especular con eso para generar ganancia, ¿no? También no sé cuándo salió la jornada, creo que hoy o ayer, que hablaban de que México está solamente arribita de África como productor de granos. ¿Cómo es posible que un país con una tierra tan rica, que, bueno, históricamente, ¿no? Todo el mundo conoce más o menos la historia de México, no es una casualidad que el maíz sea un elemento fundamental en la dieta del mexicano, no es una casualidad, es la propia naturaleza, las tierras. ¿Cómo es posible que un país que es productor de granos esté en niveles tan bajos de productividad? Solamente arriba de situaciones como África, ¿no? Y pues muchos conocemos las condiciones en las que viven los africanos, que son peores, infinitamente peores a las que nosotros estamos viviendo aquí en México. Entonces tenemos que ser muy conscientes de eso, compañeros. Tenemos que cambiar la forma de producir, tenemos que hacer llamados al control obrero de las fábricas. Las fábricas, como mencionamos hace un momento, pueden funcionar sin patrones, pero sin obreros jamás. Tenemos que tomar las fábricas, tenemos que expropiar a sus trabajadores. ¿Ustedes creen que la clase trabajadora mexicana no estaría de acuerdo en expropiar a los grandes empresarios? Tenemos que hacer llamados a expropiar a los grandes banqueros y poner a funcionar la banca bajo control democrático de los obreros, de los trabajadores, del pueblo mexicano. Esas son las medidas que tenemos que impulsar, compañeros. No tenemos que tener miedo en ese sentido. Tiene que ser de manera organizada, de manera consciente, claro que sí. Tenemos que construir una organización fuerte, pero también tenemos que presionar a nuestros dirigentes para que giren cada vez más hacia la izquierda. En este caso tenemos que plantearle a Andrés Manuel muy claramente eso. Andrés Manuel es el dirigente de Morena, es un gran líder, por supuesto, ¿no? Ha demostrado, es un representante claro del pueblo, de los intereses del pueblo, pero finalmente, compañeros, también, y tenemos que plantearlo claramente también, tiene un programa que se limita a impulsar reformas dentro del sistema capitalista. Claro que es muy progresista y tenemos que impulsar el programa que está impulsando Andrés Manuel López Obrador. Claro que tenemos que impulsarlo, pero tenemos que decir una cosa muy clara. No basta, no es suficiente, tenemos que ir más allá. Sí tenemos que expropiar a los grandes capitalistas, a los grandes banqueros, sí tenemos que hacerlo, porque solamente así vamos a mejorar nuestras condiciones de vida. Solamente así vamos a solucionar las cuestiones por las cuales salimos a luchar desde el año 2005, desde el año 2006, o hay muchos que desde antes. ¿Cuáles son las condiciones, cuáles son las situaciones por las cuales salimos a movilizarnos a las calles? Por tener mejores empleos, por tener mejores salarios, por tener mejores condiciones de vida, porque haya pan en nuestra mesa, porque nuestros hijos puedan acudir a las escuelas. Por eso estamos luchando. Y eso, camaradas, solamente lo vamos a lograr con un programa que rompa totalmente con el sistema capitalista, y Morena debe de levantar ese programa. Morena debe de levantar un programa que rompa con las márgenes del sistema capitalista y luche por una nueva sociedad, una sociedad justa y democrática de verdad.